Ezequiel capítulo 41. Luego me introdujo en el lugar santo y midió las pilastras, que tenía 3 metros de ancho de un lado y 3 metros del otro lado. Tal era el ancho de las pilastras. El ancho de la entrada era de 5 metros y los lados de la puerta de 2 metros y medio de un lado y de 2 metros y medio del otro. Midió su largo, que era de 20 metros, y su ancho de 10 metros. Luego fue al interior y midió cada pilastra de la entrada, las cuales tenían 1 metro. La entrada era de 3 metros y los lados de la entrada era de 3 metros y medio. Midió también su largo de 10 metros y su ancho de 10 metros, hacia el lado del lugar santo. Entonces me dijo: Este es el lugar santísimo. Después midió la pared del templo, la cual tenía 3 metros de espesor. El ancho de los 4 laterales alrededor del templo era de 2 metros. Los cuartos eran 30 y estaban dispuestos cuarto sobre cuarto en 3 niveles. Había salientes en cada pared alrededor del templo, sobre los cuales se apoyaban los cuartos, sin que estos se apoyaran en la pared misma del edificio. A medida que se subía, la galería superior era más amplia, porque arriba había mayor espacio debido al estrechamiento de la pared del edificio. De la galería inferior se subía a la superior por la intermedia. Miré la elevación alrededor de todo el templo. Los cimientos de los cuartos laterales eran de 3 metros de largo. El espesor de la pared exterior de los cuartos era de 2 metros y medio, y quedaba un espacio libre entre los cuartos del templo. Entre las cámaras había un espacio de 10 metros por todos los lados alrededor del templo. Los cuartos tenían 2 entradas al espacio libres, situadas una al norte y otra al sur. El ancho del espacio que quedaba era de 2 metros y medio alrededor de todo. El edificio, que estaba al frente del área reservada en el lado occidental, tenía 35 metros, y la pared de alrededor del edificio tenía 2 metros y medio de espesor y 45 metros de largo. Midió el templo y tenía 50 metros de largo. El área reservada y el edificio tenían paredes de 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo y del área reservada era de 50 metros. Midió el largo del edificio, que estaba delante del área reservada que había detrás del templo, y sus pasillos, tanto a un lado como al otro, y era de 50 metros. También midió la sala interior y el vestíbulo exterior, los umbrales, las ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y los pasillos alrededor de los 3 pisos, frente al umbral. Todo alrededor estaba recubierto con madera desde el suelo hasta las ventanas. También las ventanas estaban recubiertas, encima de la entrada y hasta el lugar santísimo. Toda la pared alrededor, tanto por dentro como por fuera, según medidas, estaba decorada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera. Cada querubín tenía 2 caras, una cara de hombre que miraba hacia un costado de la palmera y la otra de león que miraba hacia el otro costado de la palmera, y estaban hechos alrededor de todo el edificio del templo, desde el suelo hasta encima de la entrada, y por toda la pared del templo había grabados de querubines y de palmeras. Los postes del lugar santo eran cuadrangulares y el aspecto de los de frente del lugar santísimo era semejante. El altar de madera tenía 1 metro y medio de alto por 1 metro de largo. Tanto sus esquinas como su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo: Esta es la mesa que está delante del Señor. El lugar santo y el lugar santísimo tenían 2 puertas. En cada puerta había 2 hojas que giraban. Había 2 hojas en una puerta y 2 hojas en la otra puerta. En las puertas del lugar santo había grabados de querubines y de palmeras, así como los que estaban grabados en las paredes, sobre la fachada del pórtico. Por el lado exterior había un alero de madera. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera,
y decoraciones de palmeras a uno y otro lado de los costados del vestíbulo, tanto en los cuartos laterales del edificio como en los aleros. Ezequiel capítulo 42. Luego me sacó fuera del atrio hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba frente al área reservada, enfrente del edificio hacia el norte. Su largo, en el frente de la puerta del norte, era de 50 metros y su ancho de 25 metros, frente al espacio de 10 metros que había en el atrio interior, y frente al enlosado que había en el atrio exterior había unos pasillos, uno frente al otro, en los 3 pisos. Delante de las cámaras, hacia la parte de adentro, había un corredor de 5 metros de ancho y de 50 metros de largo, y sus puertas daban hacia el norte. Las cámaras de arriba eran más estrechas, porque los pasillos les restaban espacio, más que a las bajas y a las intermedias del edificio. Como estaban dispuestas en 3 pisos y no tenían columnas, como las columnas de los atrios, por eso eran angostas, más angostas que las inferiores y las intermedias. El muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior y delante de las cámaras, tenía 25 metros de largo, porque el largo de las cámaras del atrio exterior era de 25 metros y delante de la fachada del templo había 50 metros, y debajo de estas cámaras estaba la entrada del pueblo del lado oriental para quien entra desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el sur, frente al área reservada y delante del edificio también había cámaras. El corredor que daba delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, tanto su largo como su ancho, y todas sus salidas y entradas, y semejante a sus entradas eran las entradas de las cámaras que daban al sur. Había una entrada en el comienzo del corredor, frente al muro correspondiente que daba al oriente, para quien entra en ellas. Me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están frente al área reservada, son las cámaras de las cosas sagradas, en las cuales los sacerdotes que se acercan al Señor pueden comer de las cosas más sagradas. Allí pondrán las cosas más sagradas, la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del santuario al atrio exterior sin antes dejar allí sus vestiduras con que sirven, porque éstas son santas. Se vestirán con otras vestiduras y así se acercarán a los lugares destinados al pueblo. Luego que acabó de tomar las medidas del interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió en derredor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta y midió el lado norte con la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta y midió el lado sur con la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta hacia el lado occidental y midió con la caña de medir 1500 metros. Lo midió por los 4 lados. Tenía alrededor un muro de 1500 metros de largo por 1500 metros de ancho, para hacer separación entre lo santo y lo profano. Ezequiel capítulo 43. Luego me condujo a la puerta que da al oriente, y aquí que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que vi era como aquella visión que había visto cuando él vino para destruir la ciudad, y como la visión que había visto junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, pues habiendo tan solo una pared entre yo y ellos,
contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual los consumí en mi furor. Ahora, que alejen de mí su prostitución y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano, para que se avergüencen de sus pecados, y si han sido afrentados por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vida todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obra. Estas son las instrucciones acerca del templo. Sobre la cumbre del monte, toda el área alrededor será santísima. He aquí, estas son las instrucciones acerca del templo. Estas son las medidas del altar. Su base será de 50 centímetros de alto y de 50 centímetros de ancho. La moldura de su bol de alrededor será de 8 centímetros. Así será la base del altar. Desde la base sobre el suelo hasta el zócalo inferior tiene 1 metro y el ancho es de 50 centímetros. Desde el zócalo pequeño hasta el zócalo grande hay 2 metros y el ancho es de 50 centímetros. El arca es de 2 metros de alto y sobre el arca hay 4 cuernos. El arca tiene 6 metros de largo por 6 metros de ancho, en un cuadrado con los 4 lados iguales. El zócalo grande es de 7 metros de largo por 7 metros de ancho en sus 4 lados, y su moldura alrededor es de 25 centímetros. La base es de 50 centímetros por todos lados, y sus gradas dan al oriente. Luego me dijo: Oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios, estos son los estatutos del altar para el día en que se ha hecho, a fin de ofrecer el holocausto sobre él y esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas, que son de la descendencia de Sadoc, que se acerquen a mí para servirme. Darás un novillo para el sacrificio por el pecado, tomarás parte de su sangre y la pondrás sobre los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y alrededor de la moldura. Así lo purificarás del pecado y harás expiación por él. Tomarás luego el novillo para el sacrificio por el pecado y lo quemarás en un lugar destinado para el uso del templo, fuera del santuario. En el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado, y purificarán del pecado el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando acabes de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto y del rebaño un carnero sin defecto. Los ofrecerás delante del Señor. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás un macho cabrío cada día, como sacrificio por el pecado. Asimismo, será sacrificado el novillo y del rebaño un carnero sin defecto. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Acabados estos días, a partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer sobre el altar los holocaustos y los sacrificios de paz de ustedes, y ustedes serán aceptados por mí, dice el Señor Dios.